Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hemos vuelto con nuevas entrevistas y en esta oportunidad tenemos una invitada especial. Ella es magíster en estudios coreanos de la Universidad Central, magíster en edición de la Universidad Diego Portales y licenciada en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile. Entre sus intereses de investigación se encuentran los estudios de género, movimientos sociales y cultura popular coreana. Realizó una pasantía en la Academy of Korean Studies durante septiembre del 2019 y febrero del 2020 para llevar a cabo una investigación en terreno sobre el movimiento feminista coreano. Actualmente es coordinadora del Centro de Estudios Comparados de Corea y co-investigadora del proyecto AX 2020-2023 del mismo centro. Con nosotros está Yanis Tapia Silva. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Hola, muchas gracias también por la invitación y por la presentación. Me siento ahí muy motivada para esta entrevista, así que muchas gracias. Súper, un currículum enorme, Yanis, Sí, increíble. Oye, pero hay algo que lo cohesiona a todos, que es el concepto de literatura, de las humanidades. ¿Qué es lo que te llevó a ti, en primera instancia, a estudiar humanidades? sí, pero fue un viaje, pero como bien dices, como que lo que aglutina todo sería como la literatura y las ciencias sociales y las Mm. humanidades. Yo, bueno, en pregrado, hace muchos años allá atrás ya, estudié literatura y, bueno, siempre me interesé, claro, por los libros y todo, y después yo que me quería meter al mundo editorial Ah, para, para la publicación, ahí hice esa pequeña incursión y después quise volver como a los estudios académicos, siempre mm, como de la humanidad, y eso me encontró con Corea, básicamente, los estudios mm. coreanos. Parece un poco raro porque es como de la literatura, de los libros, y después terminando aquí en Corea, y ahora el feminismo. Entonces, pero para mí como que tiene sentido porque era como, claro, siempre ese interés, cuando yo estaba en pregrado, como por lo que no nos enseñaban, que era como Mm, toda Asia, que era como lo extraño, porque igual tenemos a veces una mm, formación muy etnocéntrica, entonces mm. siempre era como un poco busquilla de todo eso que no veíamos hasta que surgió esta oportunidad del magíster y que yo creo que encauzó igual varios intereses que yo tenía de antes. Pero sí, la literatura me sigue importante, ahora la tengo un poco abandonada, pero sí es uno de los pilares y lo que me formó. Entonces, igual siempre cuando miro a Corea, también me enfrento un poco desde la mirada del discurso, de la literatura. No puedo dejar eso como Mm. atrás, siempre tengo esa perspectiva, porque igual la formación te marca harto. Pero siempre ahora trato de ser como más transversal para poder abrirse, sí. Oye, Yanis, y en este primer inicio, ¿cierto?, de la literatura, ¿qué es para ti la literatura? Bueno, ahora ha cambiado tanto porque al principio Ujú. cuando yo estaba en pregrado la literatura era como, claro, todas las obras, todo lo escrito, incluso también la oralidad, Claro. y tenía esta perspectiva bien amplia. Después cuando me salí un poco de ahí vi que todos los demás tienen una perspectiva mucho más estrecha, que es como, claro, novelas, libros, y para mí era Ujú. como más amplio. Y ahora cuando estoy en los estudios coreanos, la literatura a veces es la bibliografía que uno usa en su paper, y a mí eso Mm. me genera mucho conflicto con la literatura. Pero básicamente para mí es como, claro, ahora claro, uno se interesa por la literatura escrita, pero también toda la oralidad, toda la producción, formas de comunicar, historia, Mm. de ahí de todo tipo. Entonces para mí es como gigante, en verdad. Como, ahora estoy la he hecho pequeña porque mi interés es como también la literatura más asiática, Mm. y yo misma me propuse como meta también estudiar, no sé, como literatura de mujeres. Entonces, pero claro, como que ha ido cambiando mi relación en el tiempo, pero siempre ha estado ahí, creo yo, sí. Oye, en este recorrido, cuando estabas en este pregrado, ¿cierto?, de literatura, comenzando después ya a expandirse, vamos a ir después a ese tema, pero Corea, ¿en qué momento aparece en tu historia? ¿Es antes de entrar a la universidad, durante o después ya del pregrado? No, después, me gustaría decir, no, siempre lo supe, pero no fue así. Cuando Mm. era chica, sí, y quizás algo un poco generacional, como niño nacido en los 90, y cuando veía unos monitos, por ejemplo, en la televisión, Mm. en los 2000, criado como un poco con el anime,
Y siempre una afinidad por la cultura asiática, que en ese momento cuando yo era pequeña era como más que nada la cultura japonesa, que era Mm, lo que uno tenía como a la mano. Y siempre me claro. interesó, pero nunca como algo como para perseguirlo así profesionalmente. Y después, más tarde, me enteré de como que existía Corea. Como para muchos siempre es como Japón, China, Claro. y ahora último ha emergido Corea. Mm, Y claro, no puedo negar que fue la primera impresión que tuve fue por esto del Hallyu, la ola coreana, que ya. fue como la carta de presentación. Mm, Pero claro, yo no me quería quedar como ahí, y cuando surgió, más que nada, yo siento que como que Corea claro, suena un poco como un poco romantizado, pero como que me encontró, porque cuando me topé con esta oportunidad de hacer el magíster en estudios coreanos, ahí vi como, claro, Corea como área de estudio, ya no mm, como solamente interés cultural y quizás como esa área de estudio en que yo me podía desarrollar, incluso mm, perseguir una carrera que finalmente es lo que pasó, pero no estaba muy planeado, como que yo iba muy así como, vamos a hacer esto y ver qué se viene, mm. pero Corea la verdad me ha brindado muchas oportunidades, e incluso aunque sea desde Chile, que es el país más lejano, em, de poder hacer una carrera que ahora ya, yo veo ahora mi vida en realidad en torno a Corea, como 24/7, todas las cosas que hago están relacionadas. Entonces, pero claro, no fue como desde la niñez, sino que, de hecho, cuando yo me topé con Corea pensé que era ya quizás muy tarde. Dije, no, yo ya estoy pasada ya, ya tenía en ese momento, ya tenía el primer magíster que hice, entonces yo pensé que mi carrera ya estaba como definida, Mm. y también por eso y entrar como con mucho respeto, pensando que, claro, hay gente que se está dedicando a esto por años, y yo aquí recién entrando, pero ha sido bastante agradable, así Oye, que Yanis, estuvo bien. pero este encuentro con Corea, ¿cierto? Que fue posterior, es un encuentro, tú hablas sobre, puede ser la música, todo esto que presenta el Corea al mundo, eh, pero cuando ya empiezas a decidirte por estudiar, ¿qué hay sobre Corea en Chile? Más allá de este magíster, para después nos vamos a hablar un poco sobre el magíster. ¿Hay Ujú. información, hay datos sobre Corea en Chile para poder estudiar? No, no hay mucho, la verdad. Es Ya. bastante, yo creo que esto es algo quizás transversal a toda la gente que se dedica como a los estudios de Asia-Pacífico o de Asia en Ya. general, que no es algo, es como un poco bastante autogestionado, como que Mm, uno va buscando información, no es como que se te presente y porque lo ves todos los días, uno dice, ya lo voy a hacer. No, es como que uno tiene que ir buscando y se está interesando y encuentra a otras personas o eventos, porque como que los eventos siempre estuvieron, pero como no mainstream, como que uno se buscaba, los encontraba. Y ahí después se empieza a ver toda una comunidad, claro que mm, uno puede ser al principio en torno a la cultura popular, mm. pero no, también hay otra gente Eso. paralelamente que está interesada por la literatura, el cine o por otras cosas. Mm, Entonces, como que desde la cultura popular, que yo creo que es lo que está a primera mano, es como lo mm, más sencillo de encontrar y uno está más expuesto, sobre todo ahora por el internet y todo, mm. pero no es algo que yo creo que uno va y se te presenta como una opción de manera temprana. Yo creo que si uno tiene antes ese interés, se lo va buscando y ahí lo encuentra, pero no creo que sea como un camino tan... Sí, por eso mismo cuando yo me metí era como muy raro, era como, ¿por qué Corea? Como, ¿cuál es y sobre todo desde Chile, que uno dice como de qué también le va a importar a Corea que uno desde Chile haga cosas. Yo creo que pasa también mucho la gente que estudia estudios chinos, japoneses, no sé, quizá. Probablemente, pero quizá, bueno, con China y Japón hay un poco más de conocimiento general, pero Corea es algo más específico, pero que ha tomado gran realce en, en muchas personas jóvenes. Quizás después se adhieran más personas. Y en este sentido, tú ingresaste al Magíster de Estudios Coreanos de la Universidad Central. Este magíster es nuevo, ¿cómo surge? Y surgió el 2018, yo Ah, soy ya. de la primera generación, de hecho, Ya. entonces igual fue como bastante, ahora yo lo miro hacia el pasado, igual fue bastante arriesgado en su momento, porque Mm, claro, es un magíster nuevo, mm, que no tiene ningún antecedente sobre, además, un tema súper nuevo. mm. Entonces, pero yo fue una charla en que lo trataban de informar a la gente, y en esa charla, la verdad, yo como que lo compré todo, por decirlo así, porque hablaban de, claro, esta necesidad de que, como tú mismo mencionas, que Mm, China y Japón son mucho más mm, conocidos, Corea mm, no es tanto, entonces como que uno al ingresar también está imbuido de, no quizás de una misión, pero de que finalmente tú vas a hacer el nexo, porque nadie más lo está haciendo. Eso claro. a la vez es un problema porque, claro, más trabajo para los primeros que se incorporan, pero también Mm, más oportunidades. Entonces,
es mucho de lo que, de este trabajo solitario, de qué proyectos uno tiene para poder hacerlos, porque, claro, no es como que yo me ingreso y hay una academia y todos hacemos lo mismo, es un poco como el proyecto que uno tiene y cómo se desenvuelve. Entonces también no es nada seguro, igual es complejo y ahora yo creo que decir, claro, pensando ya en el 2021 al 2018, igual ha cambiado, ahora ha explotado esta ola coreana, hay gente mucho más interesada, mucho más joven interesada en el programa, y, y también el mismo programa se ha ido consolidando, ya no es solamente yo que ingresé con mis compañeros primera generación, sino que ahora hay varios, y se está haciendo de a poquito más conocido, creo yo, pero se ha tenido que hacer su espacio. Sí. Oye, Janice, pero la persona que decide estudiar este magíster, eh, ¿qué significa estudiar este magíster? Uno sale con el título de... ¿Qué tesis saca de ahí? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, claro, es que claro, el magíster se propone como un magíster interdisciplinario y de estudios de área, Ah, entonces es ya, como igual un punto de encuentro, ya. porque claro, mis compañeros, por ejemplo, yo tenía compañeros ingenieros, abogados, yo de literatura, es toda una mezcla, entonces igual el proceso es bien entretenido porque uno se ha enfrentado a otras perspectivas. Y en ese sentido, claro, el magíster te da el marco de estos estudios de área, que todo confluye finalmente en los estudios coreanos, pero Mm, cada persona viene con su propio interés. ya. Entonces, y eso lo desarrolla dentro del magíster. Entonces, como que cada persona en ese sentido es como un mundo, porque cada una venía como, por ejemplo, no, yo quiero este magíster para algo muy específico, carreras diplomáticas, otro no, quiero traducir Ah, ya, literatura. Entonces, ya. claro, como que cada persona viene ya con su plan, más o menos. Mm, Yo no tenía un plan tan definido, y fue un poco en el camino, entonces tampoco es que uno tiene que ir con todo resuelto, ya. pero yo, claro, yo en el camino fui descubriendo qué temas de Corea me interesaban más como para dedicarme a eso. Pero claro, es como, por eso a veces cuesta un poco entender, yo creo, a la gente como magíster en estudios coreanos, como qué puedo hacer con eso porque no está tan definido. Pero Mm, yo lo veo más como un plus, como si uno tiene este camino y quiere, claro, enfocarse a Corea, este como brinda una oportunidad para generar esa conexión a largo ah, plazo, quizá. Uno también puede solamente querer hacer una mirada y después irse, también es válido, o otros que quieren quedarse para largo plazo. Entonces, sí. ahora ya estás en el mundo coreano. Ahora, ¿qué significa estar estudiando Corea para ti personalmente y para Chile? Claro. Mm, para mí fue como muy raro, me di cuenta de muchas cosas como a nivel como personal y también como cómo construía el conocimiento. Porque enfrentarse a Corea en un primera instancia es como enfrentarse a este otro que uno no conoce, pero a Mm. la vez como al estudiarlo me di cuenta de muchas cosas como de Chile, es como un efecto rebote. Como uno estudiar Asia, uno se da cuenta de todos los conceptos, en mi caso, como que quizá lo repita, pero toda mi formación muy eurocéntrica. No tenía a Mm. veces conocimientos o herramientas en verdad para estudiar Corea, y a la vez me daba cuenta que tampoco tenía para Latinoamérica, porque uno también era formado en esta academia más tradicional. Entonces, para mí fue como, a medida que iba estudiando Corea, me estaba dando cuenta de propios procesos de la misma región, incluso me di vuelta como también a Chile, un poco ya, no patriótico, pero de interesarme también por mi Claro. región, a la vez que me interesaba tanto, porque a veces es mutuo, cuando hablas, no sé, cuando me tocó ir a Corea, me preguntaban de vuelta, bueno, y de Chile o de los estudios latinoamericanos, y ahí como que también yo me sentía como, ya, debo decir algo también, Mm. y también informarme. Entonces, eso me pasaba, como cuestionarme cómo construía mi conocimiento y cómo acercarse a una cultura, claro, que uno dice súper lejana y todo, pero también tenemos muchos nexos, muchos paralelismos, y es como una perspectiva comparada que uno va directo de Latinoamérica y Asia sin pasar por un intermediario, que a veces estamos acostumbrados que Mm. para leer sobre Corea tenemos que leer en inglés sobre Corea, entonces igual es como un caminito. Mm. Y ahora para Chile, bueno, no creo que tener yo una misión tan importante, pero creo al menos tratar ahora que estoy trabajando en el centro de Mm. investigación, en el centro de estudios comparados de Corea, es tratar de contribuir a esto, como de hacerlo más visible, de que varias personas están haciendo esto. Y ahora, por ejemplo, ayer estuve en unas jornadas de la Universidad de Diego Portales, Ya. que eran o jornadas asiáticas que eran dedicadas para estudiantes. Mm. Y estudiantes que están estudiando, valga la redundancia ahí, Mm. literatura creativa otras carreras de humanidades, que ya tienen un interés por Corea en pregrado y quieren saber qué hacer con ello.
Entonces, cuando me invitan a esas charlas, también se da un espacio muy entretenido, porque ellos preguntan cómo uno llega. Entonces, y al final hablar de Corea también es hablar cómo fue tu historia de encontrarte con Corea. No es como cuando uno dice, no, yo estudio francés y nadie te dice nada. Pero si uno dice Corea, tiene que justificar como, cómo llegaste a eso. Claro. Entonces, igual es entretenido. Quizás contribuir a eso ahora, de que hay un espacio que no es tan invisible como antes y ha cambiado. Eso igual me alegra mucho de que ahora hay más jóvenes que tienen oportunidad de, claro, hablar con gente que ya está, no tiene gran experiencia tampoco como yo, pero que les puede decir, ya, yo lo hice así, y ellos ya planear desde antes. Entonces, quizás en eso. Janice, tú estuviste en Corea, después vamos a hablar un poco sobre tu estadía allá, pero lo que uno visualiza de Corea estando en Chile, ¿cierto? Tenemos como tres grandes esferas, que es la música, las series, ¿cierto? Las series coreanas, los doramas que le llaman, también la literatura. Estos tres están embarcados como en las artes o en las humanidades en general, ¿cierto? En el caso chileno se desvaloriza mucho esto, no se habla mucho de literatura, no se habla de las artes, ni de la música, poco se exporta. Tú estando en Corea, ¿cómo visualizaste esto sobre la explotación, entre comillas, visto de la manera mala del asunto, pero la explotación de las artes hacia el mundo, la exportación? Claro, es que al principio yo creo que se ve como todo súper positivo, porque era como que llega Claro. toda esta cultura, pero también es imposible no mencionar que hay un discurso idealizado que se genera también, porque es una imagen que el propio país está proyectando de sí mismo. Mm, ¿Cómo quiere llegar a eso, a otros países? Y por supuesto, esa es la imagen de entrada, y que uno ve y es como, wow, todo esto, de los dramas, de la música y todo. Y después al final no quizás se enfrenta, pero siempre hay que tener conciencia de esa separación, de que mm, uno está viendo ficción mm, y no necesariamente es el reflejo de la realidad. Lo mismo pasa cuando las teleseries quizás chilenas o las películas chilenas, claro, uno sabe cómo, pero quizás de afuera no sé cómo se vería. mm, Entonces, eso sería primero, que finalmente todo lo del Hallyu te entrega como un espacio, pero que uno hace una Corea imaginada finalmente. Uno imagina esa Corea porque no puede ir a ella, porque está muy claro. lejos. Entonces, la imagina y la habita también ahí. Como esa es la Corea la que yo creo, y a veces pasa esa diferencia de gente como que fue a Corea y vio, no sé si la verdad, porque tampoco es como verlo de manera binarista, como de, esta es una mentira y esto es una verdad. Claro, por supuesto que no es así, pero no dejar de lado, claro, que siempre lo que te muestran es como, obviamente va a ser hermoso, nadie te va a mostrar así, a pesar de que ahora hay muchos dramas que muestran problemáticas sociales y crítica y todo eso. Y ahora estando en Corea, claro, uno ve esa imagen que se proyecta, y también, claro, muchos fans tienen esa posición, claro, como, mira, Corea como valoriza su cultura y nosotros Mm, no, como nosotros no tenemos cultura, que esa es como la idea como mm, general que se tiene, a pesar de que no sea así, perdón, de que no sea así, porque sí, por supuesto que tenemos cultura y todo, solamente que, claro, no tenemos una, como en Corea, que es toda una política de Estado que ha propiciado, y también la inversión que se genera en cultura no es comparable con la nuestra también. Y finalmente es un activo que ellos utilizan como este soft power, que es como para una herramienta diplomática para generar una imagen. mm, Entonces, pero yo creo que es eso, es como tener siempre presente que uno no conoce Corea 100% por lo que ve en los dramas o en las músicas. Sí, es un gran acercamiento, creo yo, porque una cosa te lleva a la otra. A veces como una música y te interesa saber sobre su comida, y después gente termina estudiando idioma. Entonces, yo creo que todas las obras culturales se referencian entre sí. Y por eso funciona también como un sistema, por eso se le llama ola, yo creo. No es solamente como el K-pop, sino es como mm. una ola, entonces uno ingresa y es como va transitando. Pero igual yo creo que los fans tampoco son tan cegados, así como de, así, Corea ideal, aunque sí hay mucho de eso, yo creo, en la primera entrada, porque genera esta idea de como Corea es genial y mi país es pésimo, como que es la primera, que uno genera esa Mm, comparación como negativa, pero claro, hay que ver que Corea tiene los mismos problemas que nosotros, tienen problemas particulares de su sociedad, problemas que son similares, del mundo que vivimos, entonces, que igual lo están mostrando en sus producciones.
quizás no en el drama más famoso, pero como podemos ver en las últimas producciones que sí han sido muy famosas, esos problemas se están dando a conocer y yo creo que por eso mismo ha resonado tanto. Sí. Ahora cuéntanos un poco sobre tu viaje. ¿En qué consistió ir a Corea? ¿Algún estudio en específico? Sí, o sea, era una beca que me gané estudiando ya en el segundo año del magíster Ya. para hacer mi tesis del magíster. Entonces Ah, uno postulaba, es como una beca bien específica, que es como para gente que esté o estudiando un magíster en estudios coreanos, entonces algo súper como teen, o haciendo una tesis relacionada a Corea, como muy específica de Corea. ya. Entonces, como cumplía los dos requisitos, porque era como magíster que a la vez una tesis de Corea, postulé y era una estadía de 6 meses para finalmente hacer toda tu proceso de investigación de la tesis en terreno Ah, y ya. todo en ese sentido. Entonces, fue una gran oportunidad en verdad, porque igual yo de hecho cambié mi tema de tesis, porque dije, si voy a tener la oportunidad de estudiar allá, tengo que cambiar algo como de terreno, que justifique como por qué voy a ir allá y por qué sería diferente a que lo hiciera aquí. Mm, Entonces ahí yo fui con la idea de investigar el movimiento feminista coreano, el contemporáneo, la última oleada, ya. y, y hacer investigación en terreno. Bueno, me quedé en una universidad, que es la Academia de Estudios Coreanos, la Academy of Korean Studies, que estaba enfocada sobre todo en humanidades y ciencias sociales. Entonces igual me caía súper bien mi tema, y en esos 6 meses pude desarrollar bien mi investigación, claro, después volver, defender la tesis y, claro, obtener el título. Pero fueron, claro, 6 meses como, igual fue una experiencia buena, bueno, aparte de que primera vez que iba a Corea, también era experiencia soñada para la gente que está haciendo su tesis, porque solamente estás dedicada a hacer la tesis. Entonces, las otras preocupaciones, tu primera preocupación es como terminar la tesis. Entonces, ahí hice ese proceso que mi tesis también incluía entrevistas, entonces era como de conocer gente, no era como solamente yo encerrada, sino que contactar, hablar con feministas de allá, con activistas. Entonces fue todo un proceso también de yo vivir sola en un país extranjero y también hacer ese tipo de investigación. Entonces, Oye, y en esta investigación que hiciste tú sobre los estudios feministas, ¿hay alguna comparación con lo que ocurre con Chile y Corea? ¿Qué similitudes hay? Cuéntanos un poco sobre el movimiento feminista coreano. claro, si bien mi investigación no se centró tanto en la comparativa, por supuesto Ya. uno al acercarse inevitablemente hace comparaciones para poder finalmente comprender. Y en ese momento también, claro, yo empecé a plantear mi tesis en el 2019, como que yo veía paralelismos, porque teníamos en Corea un movimiento que estaba pasando que era contra las cámaras ocultas, no sé si quizás te es familiar, claro, estas cámaras ocultas que se ponen en baños o en lugares públicos para grabar a mujeres. Entonces hubo una gran movilización en las calles, de hecho algo inédito porque eran solamente mujeres en las calles protestando en contra de estos crímenes, algo que en Corea no se había visto, todas muy organizadas y marchando, cosa que en Chile sí es familiar, no es como una experiencia. Y en ese momento en Chile estaba pasando, claro, 2018-2019, todo este movimiento de la educación no sexista. Entonces, en ese momento los dos países era un tema como muy actual y en discusión. Entonces, era imposible también evitar, o sea, no hacer paralelismos. Sobre todo, a mí me interesaban en un principio las performances, las acciones que ellas hacían en las marchas, que cómo usaban a veces los colores o los gritos, ese tipo de cosas que uno pensaría como, que en Corea se piensa, la gente hace tiene la impresión de que en Corea es todo muy ordenado, y no, ellos tienen bueno, históricamente han tenido un antecedente de protestas sociales y de manifestaciones muy similar a la nuestra. Por ejemplo, y eso también tiene que ver con un proceso histórico que ha sido muy similar. Por ejemplo, tuvimos los dos periodos de dictadura de manera bastante paralela, después un proceso de democracia que también fue muy similar. Entonces, siempre uno encuentra paralelismo y es como muy interesante ver las similitudes de entre Chile y a veces todos los otros países latinoamericanos que también tuvieron sus propios procesos dictatoriales con Corea. Entonces, la parte de movimientos sociales, que a mí también me interesa, veo muchas similitudes. Tienen ese ímpetu también de siempre salir a marchar, los coreanos, que uno no pensaría que no, pero sí. Y en el caso ahora estudiando en el contexto de las feministas, también fue muy interesante. También el otro punto relevante de esta generación que nace más o menos en el 2015 con un ciberfeminismo, como este movimiento online de redes sociales, que después sale a las calles, es que también hay bastante percepción negativa sobre las feministas. Entonces a veces generábamos ese paralelismo cuando yo las entrevistaba a ellas,
a ellas les dicen como feministas radicales, en coreano es como kolpemi, una cosa así, y a nosotras yo le compartía, sí, como en Chile también se habla de la feminazi. Entonces, como esa percepción errada, negativa que se tiene del movimiento, también ellas lidian con eso. Y de tratar de que la gente entienda de qué es el feminismo, qué no es el feminismo, que es algo que pasamos, yo creo, todas. Entonces yo creo que con ese movimiento álgido que había, y sobre todo en Corea cuando yo llegué, habían logrado recién la despenalización del aborto. Entonces, algo que en Chile nosotros lo vemos como todavía algo que no se puede alcanzar. Entonces, era como un proceso de aprendizaje de como las cosas que se han logrado ahí y las cosas que nosotros hemos logrado. Y en base a eso generar como una relación un poco de sororidad, porque las entrevistas, claro, por supuesto eran como de investigación y todo, pero después terminábamos y era como, uno se sentía como, era como un momento muy como sensible también, porque era como conectarse con las experiencias de cada una, a veces nos terminábamos abrazando, llorando, porque era como toda una catarsis de ver que del otro lado del mundo ellas están haciendo lo mismo, con sus propias problemáticas locales, pero muy vigentes y con una conciencia de, claro, cuáles son las cosas relevantes para ellas y cómo uno al discutir ve eso de manera transversal es como muy bonito también. Oye, Janice, yendo a otra esfera de la entrevista y conectando con lo que dijiste del abrazo y de las emociones, ¿cómo es Corea realmente? ¿Son tan fríos como se muestran a veces en la televisión? ¿Cómo es la vida allá? También hablabas tú del orden, de que todo es como si fuera muy limpio. Cuéntanos un poquito sobre la Claro, vida rutinaria de un ciudadano común de Corea. y eso también me alegró de que pude vivir, porque claro, estando 6 meses allá, uno también está la experiencia de turista, pero yo era como experiencia entre estudiante y desenvolverme, ir como al supermercado, todas esas experiencias como que las pude tener y claro, que hay como una, yo creo que ahí es donde está la imagen que tienen los dramas también, de que una Mm, sociedad súper ordenada, fría, claro, pero finalmente es porque son otros comportamientos culturales nomás los que son aceptados. A veces la vida pública se expresa de manera diferente quizás aquí en Chile y en Corea. Por ejemplo, las cosas, quizás por contar anécdotas que me llamaban la atención, era el silencio a mí en el transporte público, como que todos iban muy calladitos, y después a mí como que se me pegó y sentía mucha paz estando en el transporte público. Y me acuerdo que la primera vez que me pasó al volver era como, ¿por qué todo el mundo estaba gritando? Como que, y ahí me había dado cuenta que quizás había bajado el volumen yo misma en todo ese tiempo, pero claro, esas otras cosas más superficiales que es como que todo funciona y uno cuando va a hacer trámites, los trámites funcionan, cosas así que uno podría hacer más del día a día de estas gestiones. Em, bueno, y también cosas como que, no sé, que uno, claro, se sentía muy segura a veces en dejar las cosas encima, nadie te iba a robar, pero claro, no es porque en Corea la gente no sienta, no hay robo, sino que claro, como hay cámaras por todos lados, entonces nadie roba finalmente, pero no es como que a veces se crea este mito de que como que los coreanos no sienten la necesidad de robar, pero no creo que sea eso, sino que simplemente por las cámaras. Em, pero claro, el día a día, también dónde ir a comer, era como todo, porque ahí hay muchos restaurantes y la comida es como muy barata para ir a almorzar. ah, Entonces siento que la vida como de comer afuera es como mucho más común que en Chile. Por ejemplo, si en Chile uno va a trabajar, va a llevar su colación, no necesariamente va a comer siempre afuera, pero allá cosas como esas curiosidades, que igual a veces no sé si hay más, cuando a veces la gente me pregunta, ahí me doy cuenta, porque igual yo como que me preparé para ir, también estaba como informada, como para que no todo fuera un shock tampoco, porque hay gente que, claro, o ciertas costumbres, pero a mí nada como que me generó gran impacto. Siento que como ya. que traté de Oye, prepararme bien, ¿y la pero visión de los coreanos sobre los chilenos? ah, no existe, no hay No, visión, no hay, no, o sea, claro, es como ¿cómo? Chile y es como sí gente en la calle, porque hace cuando salía con amigas coreanas, claro, era como la extranjera, igual es como, oh, ¿de dónde es? Unas veces nomás cuando yo dije Chile me dijeron como, Alexis Sánchez, y me dio mucha risa porque nos tenían conectado como con el fútbol y con el vino, eso también, Ah, pero ya. igual en verdad la imagen es Muy bastante poco. nula. Mm.
ellos sí tienen una imagen como transversal de Latinoamérica, como chileno ya, pues su imagen es como al tiro un mexicano, como tacos Ajá. y toda esa cosa. Entonces, no hay mucha imagen en verdad de Chile, pero sí, no. Ah, claro, cuando hay gente, claro, yo me relacioné con gente que sí, pero por el contexto de la universidad, que obviamente se da la beca a Chile, tenían un cierto conocimiento, pero la gente así de la calle, no, yo creo que no No. hay, no hay imagen, sí. Y claro, y después a veces ni siquiera se dan cuenta que era extranjera, porque claro, ellos también tienen esta noción de extranjero como un extranjero de rubios, europeo. Entonces, Ujú. no, no, a veces no miran tanto a alguien como de pelo negro, como no llama tanto la atención, y sobre todo después cuando empezó, porque también me tocó al principio del COVID allá, uno iba con mascarilla, nadie se miraba, entonces tampoco Ah, ya. generaba gran impacto. No me sentía observada tampoco, aunque claro, cada experiencia de extranjero afuera es distinta, Mm. pero yo no me sentí como muy notada, la verdad. Sí. Oye, Jenny, finalmente, ¿cuáles son las proyecciones de los estudios coreanos para Chile, para aquellas personas que quieran ya dedicarse a estudiar algún tema relacionado con Corea? Claro, o sea, hay varias áreas, ahí pensando en lo mismo, Mm, lo que mis compañeros o nuevas generaciones de estudiantes han desarrollado, muchos se interesan, por supuesto, por los temas económicos, mm, perspectivas como de desarrollo e innovación. Yo como soy del área más de la humanidad y ciencias sociales, como que mm, no le pego mucho al tema, pero siempre hay gente en esos temas muy enfocada y las relaciones internacionales también, ver los vínculos mm. con Corea. Por ejemplo, el próximo año se cumplen 60 años de la relación diplomática de Chile con Corea también de de Corea del Sur con muchos otros países latinoamericanos. Yo creo que el próximo año esta pregunta también va a estar muy vigente y todos van a estar enfocándose en cómo finalmente estrechar las relaciones. En el caso de, claro, el magíster yo lo hago más de una vida académica, como de investigación y todo, de buscar puntos en común, trabajos en colaboración, a veces publicaciones, libros o actividades de extensión que muchas veces hacemos en la universidad, para que la gente vea estas conexiones, porque yo creo que es Mm. importante, si bien no solamente hacer estudios comparados, pero esa es una buena metodología para acercarnos también y sentir también que al estudiar Corea es útil para nuestros propios contextos también, no solamente por amor al arte, sino de una manera práctica también interesa saber cómo mejorar. Por ejemplo, un tema muy interesante también es el del gobierno digital, del e-government, que es como una meta en Chile y en Corea también tienen ciertas políticas que se pueden implementar o no. A veces está un poco esa visión también del modelo, Corea como modelo, y vemos lo que podemos poner acá o no. Claro que también a veces se hace mucho, pero siempre con espíritu crítico, no todo es como perfecto que se pueda simplemente poner aquí o adaptar acá, sino que a veces, sobre todo en mi área de interés, por ejemplo, es ver las problemáticas sociales también de la sociedad del día de hoy, de los jóvenes a veces que igual que en Chile, a veces en Corea también es lo mismo, hay cuesta encontrar trabajo en los jóvenes, a pesar de que todos estudian en la universidad, el desempleo también es alto, a los jóvenes Mm. también les cuesta conseguir casa, entonces tenemos como problemas muy similares y ver cómo ellos los enfrentan también es interesante para generar esos diálogos, porque finalmente todos vivimos en una sociedad capitalista y que nos impone bastantes dificultades y ver cómo las sorteamos también. Entonces, por eso creo que Corea nos sirve desde Chile, quizás como un caso de estudio, con verlo no como de la Corea mala o la Corea buena, pero verlo como un caso paradigmático para nosotros estudiar y generar nuestras reflexiones. Sobre todo, como te mencionaba antes, los paralelos en los procesos históricos resultan muy interesantes. Ahora la literatura, ver cómo la literatura está progresivamente llegando cada vez más a Latinoamérica. Entonces, yo Mm. creo que hay muchos lazos y en Corea siempre es como la que a menos se ha desarrollado en comparación a China y Japón. Entonces yo creo que mucha gente puede contribuir desde su especialidad. En mi caso, claro, es como un nicho, pero vienen muchas otras personas que, como del derecho, de la diplomacia, que contribuyen desde diferentes aristas a los estudios coreanos. Entonces, yo creo que igual hay mucho trabajo por hacer y he visto también a muchas personas motivadas. Entonces eso es bueno. Muchas gracias, Jenny, por esta entrevista y me gustaría si conoces tú el idioma coreano o no, o sabes. Ah, sí, lo estoy estudiando. Y Sí, lo para estoy estudiando despedirnos y en todo. coreano, ¿cómo sería? Ah, Un claro, pues adiós.
claro, como adiós, como annyeonghaseyo, como eso, o sea, despedirnos también, sí, como, sí, como se llama, annyeonghaseyo, sí. Muchas gracias, Yanis, por esta conversación. Espero que podamos encontrarnos nuevamente para seguir hablando sobre Corea y sobre todo el próximo año, que se celebran 60 años de las relaciones internacionales con Chile. Sería bueno entonces tener un nuevo encuentro. Muchas gracias por esta entrevista. Sí, gracias, ¿no? Por la invitación, fue un agrado y ojalá, claro, la gente que nos escuche y que tiene interés por Corea pueda seguir persiguiéndolos porque hay mucha tarea por hacer. Eso. Genial. Entonces nos vemos en una próxima entrevista acá en Espacio Cultural Ways. Adiós.